a ver si ahorita si une Judith, a ver si ahorita se une Judith y alguien más. Adelante, Miguel. Gracias, David. Buenas noches a todos y todas. Buenas madrugadas a David hasta allá donde anda. Bienvenidos nuevamente, bienvenidas a este nuevo espacio de diálogo, nuevamente a este espacio de diálogo más bien. Agradeciéndoles el interés por este espacio y esperando que el espacio siga construyendo y también desconstruyendo algunas cosas en nuestra reflexión cristiana, ¿no? Em, Recuerden que es un espacio abierto. Vamos a tener la participación de David como en esto que propone como tema, en la provocación para las reacciones de Miguel y de Judith, si logra conectarse. Y después tenemos un momento de diálogo que ya definiremos dependiendo de la cantidad también, si nos vamos por grupos o lo hacemos aquí mismo en plenaria. Así que siéntanse en libertad de poder contribuir con sus comentarios o simplemente de escuchar los comentarios de los y las demás. Y bueno, pues bienvenidos y bienvenidas y vamos a dialogar. Gracias, Miguel. Así es. Bueno, ¿se acuerdan? La semana pasada empezamos a trabajar esto de la cuaresma y vimos que lo de la cuaresma tiene la idea como del bautismo, ¿no? De morir con Cristo, de enterrar o sepultar a la vieja persona y todo esto. Entonces, queremos pues seguir trabajando este tema, pero les dije que quería dar el enfoque un poco diferente con la iglesia, ¿no? O sea, como iglesia también tendríamos que pensar no solo como individuos, sino como iglesia. ¿Qué es lo que tiene que cambiar y morir y para dar lugar a algo nuevo y diferente? Y también lo que les dije es que vamos a estar viendo en los domingos perdón, los viernes que faltan de cuaresma, vamos a estar viendo como diferentes escenas de la última semana de Jesús. Y vamos a empezar hoy con, bueno, la entrada de Jesús, la llegada de Jesús a Jerusalén, pero también esto de Jesús y la ciudad que mata a los profetas, ¿no? Ahorita veremos ese texto adelante. Pero quiero empezar señalando esto, ¿no? Que desde un principio, según los cuatro evangelios, la vida de Jesús corre peligro, ¿no? En Marcos, la primera vez bueno, no es la primera sanación que hace, pero apenas está empezando su ministerio, sana quiere sanar a un hombre en día de reposo. Y dice el texto que se molestan los fariseos y los maestros de la ley de que no debe de curar en sábado. Y Jesús se enoja con ellos, ¿no? Les dice, ¿qué es lo que manda la ley? ¿Quitar la vida o darla? ¿No? Hacer bien o hacer mal. Y dice, eso es en Marcos 3, y dice que apenas terminó eso, y dice, habiendo salido los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, que eran de Herodes, para matarlo. O sea, y ya desde un principio lo quieren matar. En Lucas, ¿se acuerdan? Desde Lucas 4, la primera predicación que hace de Jesús en Nazaret, termina la predicación y ya lo quieren llevar a una peña y echarlo por ahí, pero él se pasa por el medio. O sea, apenas va empezando. Algo parecido en Juan, apenas en el capítulo 5, es esta historia de Bethesda, el paralítico que quiere bajar al agua y no puede, y Jesús lo sana. Y dice, desde ese momento también lo querían matar. Y en Mateo, pues inclusive lo quieren matar cuando es bebé, ¿no? O sea, apenas ha nacido y se acuerdan de esta historia con Herodes. Entonces, desde un principio de su ministerio y de su vida, la vida de Jesús corre peligro, ¿no? Lo quieren matar. Ahora, ¿por qué? No, uno diría, pues Jesús es un hombre bueno, ¿no? Hace cosas buenas, ayuda a la gente, predica, enseña, sana a los enfermos, echa fuera a los demonios. ¿Quién podría oponerse a eso, no? Y en esto estoy como repitiendo un poco lo que vimos en septiembre pasado también, cuando empezamos estos diálogos, de ver cuáles son los motivos por los que realmente Jesús se mete en problemas, ¿no? Y es sobre todo con las autoridades
Y desde el primer capítulo de Marcos, que narra el comienzo del ministerio de Jesús, dice, y Jesús enseñaba con autoridad, ¿verdad? Y la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no? Y luego cuando echa fuera a un demonio, ahí mismo, en esa misma escena, dice que todos se quedan asombrados, dicen, miren con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos, le obedecen y su fama empezó a difundirse por toda Galilea, ¿no? Entonces aquí vemos esta cuestión de la autoridad de Jesús. ¿Y por qué eso es un problema? Pues eso es un problema con las autoridades. Porque las autoridades religiosas, y también podríamos incluir a las autoridades políticas, cuando la gente empieza a ver a Jesús como autoridad, eso como que mina la autoridad de estos, ¿no? O sea, la gente dice, vemos que Dios sí está con este hombre, ¿no? No como, nuevamente lo que dicen la primera vez que Jesús predica en Marcos, dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, la gente está ya haciendo comparaciones, ¿no? Entonces, las autoridades religiosas lo que quieren es manejar el control, ¿no? Sobre la gente, ser los importantes, ¿no? Que todos se sometan a ellos y que los tengan como los representantes de Dios, dominar y controlar al pueblo, ¿no? Y entonces, cuando Jesús empieza a mostrar que Dios sí está con él, ¿verdad? Con sus palabras, pero también con sus hechos, inclusive lo satanizan, ¿no? Echa fuera demonios porque está en colusión con el mismo Belcebú, con el diablo, etcétera. O sea, empiezan a satanizar a Jesús porque les está, vamos a decir, quitando a su gente, ¿no? Representa como un peligro para ellos, para sus intereses, ¿no? Entonces, aunque en un principio Jesús no pretende ir en contra de nadie, pero esto es lo que sucede. Y luego sucede otra cosa también, bueno, lo que hemos venido manejando en todo este tiempo es esta idea de la comunidad alternativa, ¿no? Jesús quiere formar como una comunidad diferente, una comunidad alternativa, una comunidad donde todos van a vivir en solidaridad, en amor, practicando la verdad, practicando la justicia, que también significa oponerse a las injusticias, las mentiras, los egoísmos, los abusos, otros males, ¿no? Pero también Jesús no solamente pretende hacer todo él mismo, o sea, sino que prepara a sus discípulos y, lo que quiere es formar comunidades donde la misma gente va a poder apoyarse mutuamente unos a otros, ¿no? O sea, por eso tener como estos espacios, estas comunidades alternativas, pero esto también representa una amenaza para los poderosos, ¿no? Porque ellos como que quieren dominar a la gente y estos espacios, pues, no se someten a ellos, ¿no? Sino que siguen a Jesús, ¿no? Y esto también muestra como que ellos dicen estar sirviendo los intereses del pueblo y todo eso, pero en realidad están sirviendo sus propios intereses, ¿no? Ahora, eso nos lleva a otro tema también, que es lo de los profetas, ¿no? En un sentido, lo que hace Jesús es novedoso, pero en otro sentido no lo es, porque está haciendo lo que hacían todos los profetas de Israel, que llegaban con un mensaje, pero a veces pensamos que profeta significa alguien que habla del futuro, ¿no? Pero en el pensamiento bíblico, el profeta es el que llama a la gente a acercarse nuevamente a Dios, a cambiar las cosas. También denuncia los males, ¿no? Por eso hablamos muchas veces de la voz profética, ¿no? Que denuncia las injusticias y todo eso. Y vemos que desde la antigüedad, pues Dios manda profetas, ¿no? El más grande de los profetas había sido el mismo Moisés, ¿verdad? Que había dado la Torá, ¿no?
Pero también, bueno, vemos muchos otros profetas como Elías, Eliseo, Oseas, Amós, bueno, los profetas bíblicos, ¿no? Entonces, algo que tienen en común todos estos profetas es que denuncian lo que está mal, pero también llaman a la gente a cambiar, ¿no? A formar otro tipo de comunidad igual que Jesús, ¿no? Pero también vemos algo muy común, y si ustedes han leído muchos de estos textos, ustedes saben cómo le fue a Elías, cómo le fue a Eliseo, cómo le fue a Jeremías, cómo Ezequiel, o sea, siempre los estaban persiguiendo, ¿no? Porque decían, esto no está bien, o sea, por ejemplo, Elías, ¿no? Que cuestionaba la idolatría y los reyes lo querían matar y tenía que ir al desierto y, no sé, a esconderse, ¿no? Entonces, hay una persecución de los profetas. El profeta es el que habla por Dios, ¿no? Entonces, eso ocurre también con Jesús. Pero también profeta en el pensamiento bíblico es alguien que es enviado, ¿no? ¿Se acuerdan Isaías 6, ¿no? Que Dios dice, ¿a quién enviaré? Y Isaías dice, envíame a mí. O sea, el profeta es uno que está enviado con una misión, ¿no? Y esto también tiene Jesús, ¿no? Él es enviado por Dios con una misión. ¿Y cuál es esa misión? No era simplemente ayudar a la gente, sanar a enfermos y predicar y todo eso, sino formar esas comunidades, este nuevo pueblo, ¿no? Y no, algo que hay que notar de Jesús, ¿no? Que a lo mejor no se nos hace muy novedoso, pero desde un principio Jesús habla de ir a todas las naciones, a todos los lugares. Dice, este evangelio será predicado en todo el mundo. O sea, desde un principio Jesús tiene esta visión como global, ¿no? No quiere limitarse solamente a Galilea. Quiere que este mensaje que está proclamando alcance a otros. Y esto se va a ver después de su muerte y resurrección, ¿no? Cuando envía nuevamente a sus discípulos, y se dice, ahora a todas las naciones. O sea, desde un principio, Jesús tiene esta idea de misión de que estas comunidades que estoy buscando formar no son solo para algunas pequeñas aldeas en Galilea o algo así. Son cosas que yo quiero que se extiendan por todas partes y por eso prepara a sus discípulos, ¿no? Para que ellos sean como los que van a aprender a fundar estas comunidades y extenderlas por todas partes. Entonces, Jesús tiene una visión muy clara de lo que quiere y de su misión, ¿no? Este, y por eso también, como tanto Jesús como esta comunidad representa una amenaza para los intereses de los poderosos, también por la voz profética de Jesús y todo eso. Desde un principio, como vimos hace un momento al iniciar, quieren matar a Jesús. Jesús es un peligro, ¿no? Jesús, representa una amenaza, ¿no? Ahora, y esto también nos lleva un poco a otra característica del ministerio de Jesús. Él viaja de un lugar a otro, está constantemente en movimiento. ¿Por qué? Bueno, por lo menos por dos razones, ¿no? Una es porque quiere alcanzar a toda esta gente, ¿no? Él no es como Juan el Bautista que espera que la gente venga a él. Él dice, no, yo voy donde está la gente. Entonces lleva su mensaje y se acuerdan también manda a sus discípulos, ¿no? Ustedes vayan a los diferentes pueblos y habla de que tienen que recorrer toda Galilea. O sea, ese es su concepto de misión. Pero también por otra razón es la que Jesús se mantiene en movimiento. Y eso es porque su vida corre peligro, ¿no? Su vida corre peligro. Y entonces, si Jesús pone, vamos a decir, su escuelita en Nazaret y está ahí todos los días, pues las autoridades saben muy bien dónde está Jesús. Y en algún momento, pues lo van a desaparecer o, no sé, mandar una de sus hinchas o ¿cómo se llaman? No sé, es uno de sus asesinos, ¿no? A acabar con él. Este,
Entonces, por eso Jesús también está para cuidarse y en algún momento, por ejemplo, cuando mata, según Mateo, cuando matan a Juan el Bautista, Jesús huye, o sea, sabe, este es un momento peligroso, me tengo que esconder un tiempecito, ¿no? Este, entonces, bueno, Jesús se va moviendo así porque, en parte porque su vida corre peligro, ¿no? Pero llega un momento en que, pues ya he recorrido toda Galilea, algunos lo han aceptado, otros no lo han aceptado, este, y ambas cosas son peligrosas, ¿no? Porque si la gente lo acepta, entonces gana más fama y más apoyo y las autoridades más lo ven como un peligro. Pero igual si la gente lo rechaza, toda esa gente que lo está rechazando se convierte en su enemigo, ¿no? Entonces, que gane seguidores o que no los gane de cualquier forma está generando mucha oposición, ¿no? Y hay gente que quiere acabar con él. Aparte, pues también esto cansa, ¿no? De estar moviéndose a cada rato, pero también si ha recorrido ya toda la zona, ¿no? Pero también, o sea, dice, pues ya, ¿qué más hago? O sea, ¿se acuerdan en Romanos, por ejemplo, Pablo dice, bueno, estuve trabajando en Asia, pero pues ya cubrí todo. Ahora quiero ir a España, ¿no? Porque falta ir a otros lugares. Y Jesús como que también ya recorrió toda Galilea. Pero también Jesús eh, decide, hay otra cosa que hace que Jesús diga, no, esto yo no puedo simplemente continuar así. Y es esta cuestión del miedo. Si uno tiene miedo, y se anda como escondiendo y todo eso, pues eso como que enseña a los demás a tener miedo también, ¿no? Y no es malo tener miedo, o sea, hay que tenerle miedo, no sé, a veces la policía, las autoridades y todo esto, ¿no? Pero si simplemente la gente dice, no, pues anda corriendo de un lado a otro porque les tiene miedo a las autoridades, ¿cómo va a inspirar a la gente a tener valor y a formar estas comunidades? Porque si tú tienes miedo, no puedes amar a los demás. Me acuerdo en una de las sesiones que tuvimos, creo que fue la primera sesión, Silvia que nos comentó, dijo, mucha gente piensa que lo contrario de amor es odio, pero ella dijo, lo contrario de amor es miedo. Porque cuando tienes miedo, no puedes amar porque te encierras en ti mismo, como que ese miedo te paraliza, no te permite servir a los demás o alcanzar a los demás y todo eso, ¿no? Entonces, si Jesús simplemente anda como corriendo de todos lados, de un lado para otro, dice, no, pues tiene miedo. ¿Y cómo va a crear una comunidad donde no tengan miedo, ¿no? Entonces, llega un momento que Jesús dice, ya no puedo seguir con esto, con este ministerio. Y también porque cuando tiene cada vez más oposición, su vida cada vez corre más peligro, ¿sí? Y si está en Galilea, bueno, los que estamos en México, creo que la mayoría, hay unos, bueno, por lo menos dos o tres de ustedes que no están en México aquí, pero aquí en México, y aunque yo sé que esto ocurre en otras partes, nosotros sabemos lo que es que desaparezcan a la gente o que mandan asesinar a alguien y desaparecer su cuerpo y todo eso. O sea, si eso le ocurre a Jesús en Galilea, pues su movimiento, pues ahí va a morir, ¿no? Van a decir, ¿qué pasó con Jesús? Ya a lo mejor ya le dio miedo o ya desapareció o algo así. Entonces, Jesús tiene que tomar una decisión, ¿no? Y una de las decisiones que tiene que estar tomando constantemente, ¿no? Si yo sigo haciendo esto, generando cada vez más oposición de las autoridades, de la gente que me ve como amenaza y todo eso, me van a matar. ¿Sí? Me buscan para matarme. Inclusive se acuerdan, llegan los fariseos diciendo, Herodes ya te busca para matarte, ¿no? Entonces, Jesús tiene que tomar una decisión. ¿Voy a seguir adelante haciendo esto? Si sigo adelante, me van a matar.
o me echo para atrás y ya no digo nada y cierro la boca y todo eso, pero si hace eso ya no va a ser profeta, ya no va a poder fundar estas comunidades, ¿no? Entonces dice, no, pues si me van a matar, que no sea en un rinconcito alejado de Galilea o algo así, y decide ir a Jerusalén, que es la ciudad más peligrosa, ¿no? Y de ahí viene el título para la sesión de hoy, la ciudad que mata a los profetas, ¿no? Y Jerusalén tiene esa fama, ¿no? Como la ciudad que mata a los profetas. ¿Se acuerdan? Desde antes de empezar, dice que Jesús fijó su rostro para ir a Jerusalén y todo eso, pero desde un principio les dice a sus discípulos, vamos a ir a Jerusalén, pero esto es lo que me va a pasar. Me van bueno, habla del Hijo del Hombre, ¿no? Pero van a maltratarlo, arrestarlo, y le van a dar muerte al Hijo del Hombre, ¿no? Refiriéndose a sí mismo. Entonces Jesús sabe que si va a Jerusalén, qué es lo que le espera ahí, ¿no? Pero también sabe que si se queda en Galilea, pues también en algún momento le va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces dice, pues si me van a matar, que sea en Jerusalén. Pero también porque sabe que si va a Jerusalén, pues hay como mucha gente que todavía puede alcanzar ahí, ¿no? Entonces, como profeta, como su labor profética, decide ir a Jerusalén. Y uno diría, pues es que Jesús era Dios y por eso sabía que lo que le iba a pasar en Jerusalén. Bueno, uno puede pensar eso, pero yo diría más bien que ¿por qué también sabe Jesús lo que le va a pasar? Porque él dice, cuando yo vaya a Jerusalén, no va a ser para esconderme en un rinconcito o algo así. Yo voy a entrar, pues ahorita vemos, ¿se acuerdan cómo entró y todo eso? O sea, las cosas que Jesús iba a hacer iban a provocar todavía más a las autoridades. Pero en lugar de achicarse, echarse para atrás, él iba a intensificar su labor ahí, ¿no? Y eso es lo que vemos, ¿no? ¿De qué forma entra a Jerusalén? En un burro, ¿no? Con la gente gritando, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, echando ramos, sus mantos en el camino, ¿sí? Este, entonces, Jesús entra, pues no entra por una callecita por atrás para que nadie lo vea, sino al todo al contrario, ¿no? Entonces, si Jesús va a hacer eso, sabe que va a tener problemas con las autoridades. Si se acuerdan, los evangelios dicen que las autoridades están viendo cuando entra Jesús y ya les empieza a preocupar de cómo entra a la ciudad. Y luego lo primero que hace, según los sinópticos, cuando entra a Jerusalén es purificar el templo. O sea, hacer esto de volcar mesas y echar fuera a los que vendían y compraban y les dice, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, ¿sí? Pues sabe también que eso lo va a meter en problemas con la autoridad. O sea, entonces Jesús sabe que le va a ir mal en Jerusalén, pero en parte lo sabe porque él sabe cómo va a entrar a la ciudad. Luego lo que va a hacer en el templo, o sea, viene con la intención de hacer ese acto de protesta, de corrupción y todo eso ahí, y que eso no lo van a tolerar las autoridades. Y después está enseñando abiertamente en el atrio del templo todos los días. ¿Se acuerdan que luego vienen, quieren como atraparlo o algo así? Pero delante de las autoridades, él está enseñando abiertamente, ¿no? Él no está escondiéndose de nadie, ¿no? Igual les echen cara eso cuando lo arrestan y dice, todos los días yo estaba enseñando en el templo y ustedes me arrestan así a solas en la noche y todo esto, ¿no? Este, pero también, ¿qué hace cuando enseña en el atrio del templo, ¿no? Y ahí, entre las cosas que enseña, echa en cara a los fariseos y otros
todas sus maldades, hipócritas. Ustedes atan cargas pesadas sobre los hombres y recorren mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho lo hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes y les saca en cara pues, todas sus maldades, no por odio, sino hacia ellos, sino como para decirles lo que ustedes hacen no está bien, o sea, están oprimiendo, están haciéndole mucho mal a la gente, ¿no? Entonces, y esto es en Mateo 23 y bueno, también está en Lucas, pero ¿se acuerda cómo termina ese capítulo Mateo 23? Con Jesús que les dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y luego dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros antepasados, nosotros no habríamos tomado parte en la muerte de los profetas, y con esto ustedes mismos reconocen que son descendientes de los que mataron a los profetas y dice, llenen, o sea, terminen de hacer lo que sus antepasados comenzaron, o sea, llenen, ¿cómo va? La medida de sus maldades, algo así. Eh, y luego dice, y yo les voy a seguir enviando profetas, pero ustedes los van a matar y crucificar a algunos de ellos, los van a golpear en las sinagogas. O sea, Jesús desde ese entonces está pensando en sus discípulos, de que Él y Dios a través de él los va a seguir enviando a otras partes, ¿no? Luego llega ese dicho de Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Entonces, aquí otra vez reconociendo, esta es la ciudad que mata a los profetas. Este, y luego les narra esta parábola de los viñadores. Creo que la mayoría se acuerdan de un hombre que ha arrendado su viña a unos labradores y luego envía a sus siervos que representan a los profetas para recoger los frutos de la viña y los maldicen, los maltratan, hasta los matan. Y el hombre dice, pues voy a enviar a mi hijo, pero a él también lo matan. Entonces Jesús les está echando en cara a las autoridades que son los que matan a los profetas, ¿no? Y diciendo, pues lo van a hacer una vez más. Y de hecho les está diciendo, y lo van a seguir haciendo después con otros, después de mí, ¿no? Y eso es lo que vemos con los apóstoles, luego con Esteban, ¿se acuerdan en Hechos y todo esto? ¿No? Entonces, aunque Jesús sabe lo que espera, lo que le espera en Jerusalén, dice, yo voy a ir, porque tengo dos alternativas. Puedo no ir, puedo esconderme o callarme o dejar de hacer lo que estoy haciendo, pero si hago eso, esta misión de formar estas comunidades y hacerlas extender por todo el mundo, pues no se va a realizar porque me voy a arrinconar en alguna parte y ya no va a pasar nada, ¿no? O voy y eso me va a costar la vida. Si yo voy a la ciudad que mata a los profetas, pero al mismo tiempo, si yo estoy dispuesto a dar mi vida por esto, eso va a dar fruto, ¿no? Y se acuerdan a ese dicho en Juan, cuando Jesús dice, si el grano de trigo no cae en la tierra, no puede producir la planta, ¿no? Y así está viendo a Jesús. Si no estoy dispuesto a morir por esto, nunca va a dar de ese fruto. Pero si yo estoy dispuesto a dar mi vida, es como se va a generar esta comunidad. Y no solamente una comunidad, sino una comunidad con las mismas características de él, de luchar y trabajar a favor de todo lo que él representaba, ¿no? Y de estar dispuesto a darlo todo igual que él, ¿no? Entonces, por eso Jesús va a Jerusalén, hace todas las cosas que habíamos comentado. ¿Y qué hace con respecto a su vida, su ministerio, todo su trabajo? Como que lo pone en manos de Dios. Le dice, Padre, pues, o sea, yo he cumplido, yo he hecho todo esto que tú me has enviado, ¿no? Esa es una idea que está muy en el Evangelio de Juan.
he hecho la tarea que tú me diste, para la cual tú me enviaste, ¿sí? Ahora está todo en tus manos. Y también está mi vida en tus manos, pongo mi vida en tus manos. Esto es Juan 17. Pongo la vida de mis discípulos en tus manos. Y Jesús como que se encomienda a Dios, esperando que como ese grano de trigo que cae en la tierra, que Dios va a hacer que ese grano fructifique, ¿no? Que dé fruto. Y eso es lo que ocurre. Este, y bueno, sabemos el resto de la historia de que Dios resucita a Jesús y todo esto, ¿no? Pero digamos, lo que Jesús tiene que hacer es confiar plenamente en Dios y decir, pues encomiendo todo lo que he hecho y mi propia vida en las manos de mi Padre, porque solamente así se va a hacer realidad todas las cosas para las cuales yo he vivido y trabajado, ¿no? Bueno, ya vamos a entrar en este otro punto, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver esto con lo que hemos hablado de Cuaresma y este tema que puse, la iglesia que debe morir, ¿no? Y yo creo que hay que retomar algunos de estos puntos, ¿no? De nuestra iglesia realmente es la iglesia que quiso fundar Jesús. Esa es o sea, por una parte sí, nosotros somos la comunidad de los seguidores de Jesús y las seguidoras, ¿no? Pero la pregunta es si estamos siendo fielmente esa iglesia, ¿no? Si trabajamos con el mismo sentido de misión, con la misma urgencia. Si también, si también tenemos un mensaje transformador como el de Jesús, ¿no? Y algo con la misma convicción, un mensaje liberador. Si realmente ejercemos una voz profética, ¿no? Y hacerlo sin miedo, o sea, con el mismo valor que Jesús, ¿no? Que significa a veces, pues, generar conflictos y todo eso, ¿no? Pero estamos dispuestos a pagar ese precio por ser esa iglesia. Este, o sea, nos define a nosotros lo mismo que definió Jesús y somos la comunidad que él visualizaba, ¿no? Somos el tipo de comunidad que él quería y tenemos ese sentido de misión que él tenía desde un principio que decía, esto se tiene que extender, ¿no? O sea, esta comunidad alternativa tiene que alcanzar otros lugares y también otra pregunta, ¿no? Esto del miedo, lo contrastamos con la confianza que muestra Jesús estar dispuesto a morir, inclusive Jesús, ¿no? Nosotros como iglesia estamos dispuestos a morir como Jesús, ¿sí? Y como vimos, es un tema de Cuaresma, la iglesia que tiene que morir, ¿no? Entonces, o sea, hemos sido llamados a ser esa comunidad con la que soñaba Jesús, la comunidad por la cual Él dio su vida y lo dio todo. Pero nuestra pregunta es, ¿en verdad estamos siendo esa comunidad? Y si no, bueno, y yo creo que tendríamos que, en parte sí, o sea, no hay que negar lo bueno la comunión que hay entre nosotros. O sea, hay muchas cosas positivas que no hay que menospreciar en nuestras iglesias, ¿no? Pero al mismo tiempo, como igual como todos nosotros como individuos, hay cosas muy buenas tal vez y cosas muy cristianas, pero también hay cosas que necesitamos cambiar, ¿no? Y hay cosas que no están bien, ¿no? Que necesitamos cambiar. Y entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacernos como iglesias. ¿A qué tenemos que morir como iglesias, como comunidades de fe? ¿Qué es cuál es esa vieja, en lugar de decir vieja persona, como vimos hace días, la vieja iglesia, la vieja comunidad, la vieja forma de ser de nosotros que tiene que dar como sepultada y muerta para que surja una nueva comunidad? Y así como pensamos, como vimos hace 8 días, el bautismo, que era morir en la cuaresma para resucitar como nueva persona el domingo de resurrección, ¿no? Retomar una idea. Primero, ¿a qué tenemos que morir como iglesia para convertirnos?
en una nueva comunidad, una nueva iglesia. He mencionado, bueno, a través de todo este repaso de la vida y la misión de Jesús y su disposición de morir, ¿no? He mencionado algunos puntos, a lo mejor ustedes pueden pensar en otros, ¿no? Pero esa es la pregunta que quiero dejarles hoy. O sea, ¿a qué tenemos que morir para ser esa comunidad que quiso Jesús? Y si estamos realmente dispuestos, como Él, a morir para ser esa comunidad, ¿no? Bueno, con eso termino y Miguel va a compartir una reacción. No sé si Judith posiblemente también, eh, ahor- no sé si me dijo algo Hugo, pero no estoy seguro. Ahorita le preguntamos a Judith, pero adelante, Miguel. Sí, muchas gracias, David, por tu reflexión y este, pues nos dejas la, con la pregunta clave al final, ¿no? Y que casi siempre hacemos esa pregunta, sobre todo de una manera muy personal, pero no a la iglesia como estructura, ¿no? Yo creo que somos muchos los que nos sentimos, este, nos sentimos, no es la palabra defraudado, um, como que algo nos falta hoy en día con la iglesia, ¿no? Bueno, a lo mejor sí es defraudado de la iglesia, pero nos sentimos como con una especie de fracaso al tratar de empujar a una iglesia hacia algo diferente, ¿no? Porque pareciera que estamos sacando agua del bar una tacita pequeña y pensamos que vamos a vaciar el mar y no resulta. Y, y de alguna manera no atribuyéndonos esa idea de profetas como los profetas bíblicos o como los profetas que contemporáneos, que hay muchos, pues nos sentimos así, ¿no? Nos sentimos entregando un mensaje en el desierto y que pareciera que no causa nada, ¿no? Y hay que volver a levantarse en la mañana, y hay que volver a salir a la iglesia, y hay que volver a salir con los migrantes, y hay que volver a salir con las madres que buscan, y hay que volver a salir a traer alimento a la casa, no sé. No quiero decir que esto solo lo sienten los pastores, ¿no? Yo creo que también muchos hermanos, y he conocido muchísimos que también son esos profetas que caminan día a día, pero sabiendo que hay que entregar un mensaje que no va a ser escuchado. Eso es lo más triste a veces. Y a pesar de que tengo esa idea de decir un mensaje que no va a ser escuchado, hay gente que sí lo escucha, porque así como en la historia del pueblo de Israel y en los profetas que se levantan, que son hombres que vienen a traer un mensaje. Los profetas vienen a impugnarla en sí, para mí, todo el mensaje de los profetas es impugnar las estructuras, la impugnación de las estructuras, este, todo tipo de estructuras. Todo lo que cause mal al ser humano va a ser objeto de denuncia por parte de los profetas. Y como decía el profesor, quizá el mensaje de Jesús no era nuevo. ¿Por qué no era nuevo? Porque él sigue con la tradición profética, él es un profeta más, Jesús es un profeta más y sigue la suerte de los profetas, ¿no? Y trayéndolo a un mundo contemporáneo, ¿a cuántos otros profetas hemos visto caer de la misma forma que cayeron los profetas del Antiguo Testamento, que fue crucificado Jesús? ¿Y cuántos más hemos visto en la historia reciente, ¿no? Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, para ir a Europa, Estados Unidos, dos mundos muy diferentes, ¿no? Latinoamérica, Oscar Romero, y me va a atrever a nombrar a otro que no estaba dentro de la iglesia, pero pues, que para mí es profeta, sudamericano, Víctor Jara. Pero ¿por qué lo pongo lo pongo en esta lista? Porque trae una querigma igual en su música, en sus letras, ¿no? Yo amo la música de Víctor Jara, por eso me apasiono. Pero hay un anuncio, ¿no? Un anuncio para ir en favor de los explotados, ¿no? En favor de los que sufren, de los que no son escuchados, ¿no? Y incluso la música de este cantautor trae pinceladas teológicas, bíblicas, ¿no? Incluso en su último canto que él escribe en el Estadio Chile cuando fue torturado, él escribe su canción Somos 5000, ¿no? Yo siempre la utilizo para cuando predico de la alimentación de los 5000. Pero él en una parte de la canción, en una parte de esta canción que escribe ahí cuando es torturado, dice, Dios, le dice, Dios, este es el mundo que creaste, le dice.
Y es como la actitud que tiene el profeta, ¿no? De reclamarle a Dios, ¿no? O sea, decirle, Dios, ¿por qué está pasando esto? Y dice, Dios, este mundo que creaste, le dice, para esto son los 7 días de asombro y trabajo, en un extracto de la canción Somos 5000. Pero por qué hago esta idea? O sea, los profetas siempre tienen algo que reclamar, pero es una querigma y es un anuncio en favor de los que sufren. O sea, está tratando de abrir los ojos de las personas, ¿no? Entonces, para mí son personas que hacen una impugnación a las estructuras sociales, ¿no? Este, hablan en contra de la explotación económica, de todo tipo de explotación, de todo tipo de explotación del hombre hacia el otro hombre, y más o menos por ahí va la cosa. Eh, el profesor terminaba con una pregunta. eh, Terminaba con una pregunta y decía, a ver, aquí puso algo el profe. Era para Miguel, Para el otro día ya no. No, ah, profe, pero termina con una pregunta sobre la iglesia, ¿qué tenemos que sí. morir? Porque lo que hacen los profetas también sobre todo los profetas del Antiguo Testamento en esta denuncia, pues de alguna manera están combinando, están impugnando a las personas a decir, cambia la actitud, ¿no? O sea, las cosas tienen que ser diferentes. Y eso fue lo que hicieron estos hombres como Oscar Romero, Dietrich Bonhoeffer, Luther King, un profeta fuera de la iglesia como Jara, y así, o sea, están tratando de decirle a las personas, algo tiene que cambiar, algo tiene que suceder, ¿no? Hay una característica en estos hombres, ¿no? No le tienen miedo a la muerte. Es interesante porque tanto Bonhoeffer sabía lo que le podría pasar, pero en el último sermón del mismo Martin Luther King, ¿no? Dice, a mí me gustaría vivir muchos años, dice, pero pues a lo mejor no, pero tengo un consuelo, digo, he subido a la montaña, he visto la tierra prometida, he visto la gloria de Dios, dice. Y aunque yo no llegue, yo sé que otros van a llegar. Y es un discurso permanente del profeta, ¿no? Lo dijo Oscar Romero también. ¿Ah? Él sabía, él tenía miedo y también lo mencionó así. Y si ustedes escuchan una hermosa canción de Víctor Jara que se llama Manifiesto, que la graba un mes antes de que es asesinado, él en esa canción dice, ¿por qué estoy cantando esto? ¿Por qué mi música trae esta letra? ¿Por qué mis palabras están siendo esta impugnación a esta sociedad, ¿no? Entonces, el profeta no tiene ese miedo. Ahora, cuando yo apunté aquí cuando el profe pregunta, qué tenemos que morir como iglesia? Al miedo, a tener miedo de ser, de no ser políticamente correcto, porque casi se me sale un modismo mexicano porque estamos hasta acá ya, ¿no? Con ser la iglesia políticamente correcta, ¿no? Porque ¿qué te va a decir el pastor de allá? ¿Qué va a decir la denominación de acá? A nosotros Dios no nos mandó a ser políticamente correctos. A nosotros nos mandó a la iglesia como profetas, a decir la verdad, a hablar con fuerza, ¿no? Y tanto como personas y como iglesias tenemos que perder ese miedo de hacerlo. ¿Es difícil? Sí. ¿Hay persecución? Sí. Yo estoy viviendo un momento en mi iglesia y en mi denominación donde soy perseguido por qué decir la verdad, por decir que la iglesia abusa, por decir que la iglesia oculta, por decir que la iglesia no es la iglesia de Jesucristo. Y pues toca recibir esa persecución, toca recibir eso, pero pues estamos confiados. Morir a alienarnos, ¿no? Con las estructuras, con los poderes modernos, morir a dejar el silencio, ¿no? A la comodidad, bueno, a tantas cosas. Pero sin duda que es fuerte, ¿no? El tema de los profetas, ¿no? Jerusalén que matas a los profetas, ¿no? Jesús, como siguió con la tradición profética, siguió en el mismo camino de los que murieron. Y esto ha sido así siempre. Ha sido así siempre. Tanto, yo mencioné 4 personas, 3 que son cristianas, una que no, entre comillas, no era cristiana, pero en otras religiones también tenemos mártires y personas que hicieron el bien y que buscaron trabajar por cosas que el mundo no quería, por ejemplo, Gandhi, no sé, podemos seguir nombrando otras personas que querían hacer algo así. Entonces es fuerte el tema de los profetas y de la iglesia profética, que bien lo dijo el profesor, no es la iglesia que predice el futuro y que dice lo que va a pasar, ¿no? Sino que la profecía tiene que ver con esta cuestión
de levantar la voz, impugnar, hablar en contra de las situaciones complejas. Sí, y es interesante porque incluso en el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos entendemos como toda esta idea profética fuerte, aparece en un tiempo social complejo y específico, ¿no? Donde la religiosidad se había corrompido, donde la pobreza había aumentado, donde el religioso y el político, que estaban casi así de unidos, o sea, porque política y lo político y lo religioso en esos tiempos casi me atrevería a decir que era una sola cosa, pues no estaba haciendo lo que Dios quería. Y nace en ese momento, en un momento de necesidad, ¿no? Entonces, en los momentos de necesidad de la sociedad y del mundo, necesita levantarse la voz profética también. Sobre todo hoy en día, donde vemos con preocupación esta mezcla, como sucedió en estos tiempos, entre lo político y lo religioso, que se empieza a transformar en una sola cosa. Y eso es bien complejo también. Entonces, pasa en esos momentos y es indudablemente que hoy día necesitamos también levantar esas voces y esto es un llamado, ¿no? Es un llamado a la iglesia hoy en día. Pero déjenme decir, para terminar con otra cosa, no es popular. Yo me he dado cuenta, quiero ser muy sincero, yo me he dado cuenta, no es popular. O sea, no son iglesias grandes las iglesias que están conscientes de que tenemos que hacer un cambio, de que tenemos que hablar con fuerza. No son. No, no. Perdónenme que lo diga igual así, ¿ah? A veces si tocamos el bolsillo, si tocamos el compromiso, si tocamos el tiempo, todos nosotros mismos, para la obra de Dios, ahí ya como que nos calmamos y decimos, no, pero es que, pues, ¿para qué tanto le vamos a echar a la iglesia, no? Es más fácil ir a la iglesia a levantar las manos y a cantar y todo eso, personas que sea así, que ir a la iglesia y como decía Gustavo Gutiérrez, ¿no? Antes de hablar de Dios, dos actos primero, ¿no? El primer acto, decía Gustavo Gutiérrez, una contemplación y una veneración de Dios. Callemos, escuchemos a Dios. Segundo acto, toma tu pala y trabaja. Pero pareciera que nos quedamos en el primero, ¿no? En la mega iglesia, en la iglesia grande que canta y después se olvida del llamado que Dios tiene para la iglesia. Y en mis como 20 años de ministerio como pastor, yo, la verdad, sí he visto eso. He visto que el compromiso se termina o la pasión se termina cuando tenemos que involucrarnos con el dolor y el sufrimiento humano. Cuando tenemos que dar de nuestro tiempo, cuando tenemos que dar de nuestro dinero, cuando tenemos que comprometernos más, pareciera que ya no. Y pareciera, y duele el corazón, ¿no? Porque uno dice, oye, pero mi iglesia, ¿por qué no crece? O ¿por qué somos un puñado de gente? Y veo que la iglesia, la mega iglesia, ya son 1000 personas que se reúnen todos así, cantan, y una banda así increíble y luces y todo eso. No quiero caer en la crítica, creo que Dios condesciende con el ser humano, condesciende mucho y no es problema, a veces no es problema de la gente que está y que va a la mega iglesia. A veces es problema de los líderes que están ahí entregando una falsa visión de lo que tiene que ser el evangelio y el compromiso cristiano profético para la iglesia. Pues hacia dónde vamos, no sabemos, pero lo que estamos seguros es que no son tiempos fáciles porque junto con esta situación donde la iglesia se sale del camino de la justicia, de la visión profética, del llamado a impugnar las situaciones que son adversas para el ser humano, la iglesia se sale de ahí y estamos con un cristianismo muy debilitado. Si tú le preguntas a la gente joven, hoy en día hacemos una encuesta por las calles, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no crees en la iglesia? Te van a decir, lo más probable que van a decir es porque la gente que va ahí no practica lo que predica. Puede ser a lo mejor una respuesta de una persona que a lo mejor no lo hace tampoco en su vida cotidiana, pero de que van a tener razón, van a tener razón. Nos van a decir que no somos lo que decimos y lo que dice nuestro evangelio. Bueno, esos son mis comentarios, profe, al tema del que compartí un poco. A lo mejor me salí como para otro lado, pero bueno, más o menos por ahí. Gracias. Muy bien, mira, dices algunas cosas muy interesantes, em, esto de los profetas que siempre son rechazados, ¿no? A veces yo he manejado con mis alumnos, ¿no? ¿Se acuerdan lo que Jesús, el que quiera ser mi discípulo, quiere seguir a Jesús, ser su discípulo, ¿qué debe de hacer? Negarte a ti mismo, levantar tu cruz, a Lucas agrega, todos los días y seguirle, ¿no? Si tú proclamas ese mensaje,
¿Quién quiere seguir a Jesús como su discípulo? De negarse, olvidarte de ti mismo y cargar tu cruz. No vas a tener, yo. No va a tener mucha gente diciendo eso, ¿no? Y esto de los profetas siempre es la historia de los profetas, ¿no? Que su mensaje no es escuchado. Nada más un par de puntos más, dos o tres más, comentaste, bueno, igual esta gente como Víctor Jara y todo esto, aquí tenemos otra chilena, aquí Elizabeth, ¿no? Que sin duda quiere mucho a Víctor Jara, pero y otros que no son chilenos también, pero hay mucha gente, o sea, mencionas algunos nombres que todos conocemos, pero hay mucha gente desconocida, no reconocida, o sea, que nadie sabe de ellos, que hacen una labor profética y nunca ganan mucha fama, nunca hay reconocimiento y todo eso, pero aún así siguen fieles, ¿no? Y creo que hay muchos más, hay miles, ¿no? De Oscar Romeros y Martin Luther King, o sea, hay muchísima gente también siguiendo a Jesús de esta manera que a veces no cuentan con el reconocimiento de los demás, ni se sabe muchas veces, están trabajando a veces en el olvido o alguien ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Dijiste algo, no le tienen miedo a la muerte, ¿no? En un sentido, sí, en otro sentido, yo creo que todos tenemos miedo a la muerte, ¿no? O sea, ¿quién no? Y ninguno de ellos dice, pues yo me quiero suicidar o yo quiero que me maten. O sea, tratan de evitar la muerte, ¿no? Pero lo que pasa es que tienen las mismas dos opciones, las dos alternativas que tiene Jesús, ¿no? O salvo la vida. Acuérdense, esto es lo que él dice con ese dicho. Después, decir, el que quiere ser mi discípulo, tome ese cruz. Dice, el que quiere salvar su vida la va a perder y el que está dispuesto a perder la vida la va a salvar. O sea, y luego pensamos que está hablando del cielo o algo así, ¿no? Lo que está diciendo, tú tienes dos opciones, ¿no? Puedes tratar de salvar tu vida y dejarte de seguir a Jesús y ser profeta y todo eso. Si quieres, pues está bien, pero nunca vas a encontrar la vida, ¿sí? O tienes que, igual que gente como Víctor Jara, ¿no? O los otros que mencioné, o me callo y me hago para atrás y me achico y o sea, me escondo y ya así salvo mi vida. O la otra alternativa, yo no me voy a callar, al contrario, voy a acelerar, voy a hacer hasta más y aunque tenga que pagarlo con mi vida, voy a pagar ese precio porque solamente si estoy dispuesto a pagar ese precio, voy a lograr lo que busco, ¿no? Y en todos estos ejemplos que tú mencionas, esa es la decisión que toman. Y ahí está la pregunta. ¿La iglesia también estamos dispuestos a decir eso? Porque hay iglesias y podría nombrar algunas, ¿no? Que han querido matarlas, así como mataron a Jesús, por tomar esa voz profética, ¿no? Que las han matado, quitándole su templo, quitándole su, no sé, o sea, haciéndole mucho mal. Y uno se pregunta, ¿y estas son las iglesias que son fieles a Jesús, que tuvieron que pagar ese mismo precio que él, ¿no? Y un punto más, o sea, siempre tenemos que estar con esas dos opciones, o seguimos adelante con nuestra misión y ministerio y vamos a pagar un precio, o nos echamos para atrás para no pagar ese precio. Y ahí es donde yo creo que necesitamos tener ese valor. Tenemos es como iba a decir, no lo dije de estas formas. ¿Cuál es la iglesia que tiene que morir? Es la iglesia que no, que se niega a morir, que se niega a dar la vida. Esa es la iglesia que tiene que morir, ¿no? Y un punto más, muchas veces entendemos lo profético como estar en contra, ¿no? Denunciar, echar en cara, así como Jesús en el templo y todo esto. Pero ¿se acuerdan, por ejemplo, Jeremías dice, cuando Dios manda a Jeremías, dice, te mando para derribar, pero para plantar, ¿no? Y a veces nos olvidamos de que eso también es parte importante del trabajo profético. No solo está tratando de estar en contra y levantar la voz en contra de las injusticias, sino construir alternativas. Y eso es básico para entender. Bueno, lo vemos en Martin Luther King, en Oscar Romero, en Víctor Jara, en estas personas. O sea,
no es simplemente estar en contra de algo, sino generar algo diferente, ¿no? Pero así como esa semilla que tiene que caer, ese grano de trigo para dar fruto, estos profetas dicen, pues tenemos que hacer lo mismo si es que esto se va a dar, ¿no? Y entonces hay que pensar también en esta como parte de la labor profética, es sembrar cosas nuevas que, como tú dices, a lo mejor no van a dar así tanto fruto, van a ser como esa semilla de mostaza que parece muy pequeña y todo eso, pero van a generar algo muy significativo y muy importante. No me quedó claro si Judith también iba a compartir algo hoy, o es que no supe si se comunicó contigo, Hugo, porque si no podríamos también dividirnos en grupos tal vez, pero no sé, ¿tú querías comentar algo, Judith? Lo que pasa es que no tuve tiempo de estudiar todo Ah, ajá, solamente ¿cómo se llama? Los comentarios que usted está haciendo. Pero ¿cómo se llama? Interesante todo lo que dice el hermano David, Miguel, perdón, porque es, es que generalmente toda aquella persona porque lo podemos ver como él dice también, ¿no? En Gandhi y todas estas personas que tienen de alguna manera, claro, Jesús es otra cosa, ¿no? Jesús es Jesús, pero todas aquellas personas que de una o de otra manera tratan de hacer reflexionar a las autoridades sobre todo, ¿no? Que haya justicia, que haya igualdad, que no haya abusos entre la gente y cualquiera que se pone, digo yo, ese tipo de camiseta de querer ayudar al otro, inmediatamente surge alguien que lo quiere crucificar. Eso es invariable. Usted se pone a decir algún tipo de verdad, invariablemente lo van a tachar de que de que ya lo mandaron a decir algo, de que quiere ganar algo, de que algo le están pagando, o sea, tantas y tantas cosas, y solamente por tener ese, ese mandato que yo creo que pone en determinadas personas nuestro Señor, que como usted decía, y no es necesario que precisamente vayan a una iglesia, sino lo importante es que piensen en el otro, en darle al otro, en ayudar al otro, ¿no? Y sí, Jesús desde siempre creo que cuando ya era más de 2 años de su ministerio, pues dijo, pues tiene que haber una diferencia, ¿sí? Y yo no puedo estar aquí con miedo, escondiéndome cada vez que me van a arrojar, y yo me escondo, pues tengo que dar la cara y tengo que sostener lo que estoy diciendo, que el Padre, ¿sí? Quiere que nos amemos unos a otros, que no seamos más unos que otros, que el que quiera hacer más tiene que servir al de abajo, ¿sí? Y que no puede ponerse nunca por encima del otro. Entonces yo sí veo en estas lecturas que usted puso, precisamente el que independientemente de que sea Jesús, cualquier persona que sale en defensa del pobre, del enfermo, hasta del discapacitado, caray, ¿sí? Siempre encontrará abusos y en cuanto delata un abuso, en ese momento ya, en ese momento ya es digno de persecución. En algunas
ocasiones en las que he tratado de decir, pues aquí hay una injusticia, inmediatamente como que salen a defender al que está siendo injusto. Y como en ese momento ya la voz mía no suena, ya se hizo opaca, ya no, ya a partir de ese momento ya no existo. Muy bien, pues Y creo no que... precisamente ya. que fuera contra mi persona, o sí, o fuera contra la persona de alguien, ¿no? Pero sí, la iglesia que dejó Jesús, sí creo que es aquella que no tiene miedo de decir, con mi comportamiento no va a ser necesario que yo hable, va a ser mi comportamiento el que la gente va a descubrir que soy diferente y que voy a ayudar al otro y que voy a luchar por el otro. Pero generalmente es el comportamiento. Y sí, en cuanto hay un comportamiento diferente también hay una exclusión. Sí lo veo así, maestro. Muchas gracias, Judith. Miren, hace ya algunas semanas que no nos dividimos en grupos y bueno, después a lo mejor quisiera responder algunas de las cosas que dijo Judith, pero quisiera, yo he extrañado un poco esto de dividirnos en grupos un poco. Vamos a hacerlo hoy. Nadie está obligado a entrar en un grupo si no quiere, etcétera. Pero en los grupos vamos a ser nada más dos grupos y de 3, 4 personas cada uno, pero también pueden, bueno, reaccionar a lo que se dijo o también contestar esta pregunta, ¿no? Pues, ¿cuál es la iglesia que necesita morir hoy para dar lugar a otra, ¿no? Entonces, vamos a dividirnos unos 15 minutos en grupos y después regresamos otra vez a la plenaria. Entonces voy a generarlas y ahorita nos vemos en unos 15 minutos. Tienen que aceptar unirse a su grupo. Bueno, ya estamos de regreso. No sé si quieren compartir algo de sus grupos o em, o algún comentario que no hayan alcanzado a compartir. Creo que está hablando Judith, pero hay que quitar. Ajá. Ah, sí, es que me sacó todo el tiempo. Yo nada más quería hacer un comentario. Dijo usted, ¿cuál es la iglesia que necesita morir para que llegue la otra iglesia? Y yo creo que la iglesia que permanece callada ante las injusticias es aquella iglesia y que no denuncia, es aquella iglesia la que debe de desaparecer, porque precisamente Jesús a eso vino, ¿sí? A hacer ver que había injusticias, ¿no? Entonces, ese era únicamente mi comentario, porque pues los poderosos, los que estaban en ese entonces en las grandes sinagogas, pues solamente pensaban en explotar la fe de los creyentes, ¿no? Y esa es la iglesia que no debe de existir, ¿sí? La que se aprovecha de la fe de las personas. Ese era mi comentario, profesor. Gracias, Judith. Muy interesante. Entonces estás diciendo la iglesia que no levanta la voz es la que debe de morir. Me recuerda también, bueno, lo que decía, ¿no? La iglesia que no quiere morir. Esa es la iglesia que debe morir, ¿no? La iglesia que no quiere dar la vida. Pero ahorita con lo que dices me recuerda también un pasaje, no me acuerdo ahorita de qué texto es, pero donde se dice, viviendo está muerta, ¿no? Si la iglesia no Ujú. está muriéndose,
ya está muerta. Si no está dando la vida, pues ya está muerta. O sea, ya no es la Ujú, iglesia que quería Jesús. ujú, ujú, exactamente. Gracias, profesor. No, al contrario, gracias a ti, Judith. ¿Alguien más? Tenemos tal vez tiempo para un comentario más. Ya, voy. Hay veces en que hablo mucho y hoy día estoy hablando muy poco. Le comentaba al grupo que una vez vi una tirita cómica de Argentina de Gaturro y, y ya los papás de Gaturro, los papás humanos de Gaturro conversaban y ella le preguntaba qué era peor, si la ignorancia o la indiferencia. Y el marido le respondía, no sé ni me importa. Entonces, entonces, claro, es un chiste, pero creo que una de las cosas más complejas que vivimos en este momento nosotros como comunidad, como ciudad, eh, como desafío, es la indiferencia. O sea, hablábamos que el amor está dispuesto a morir, no tiene miedo, pero también lo opuesto al amor puede ser la indiferencia. Yo creo que ese es como el pecado que en este momento estoy enfrentando. Y en mi caso, más que indiferencia, es como agotamiento y cansancio, como mi perspectiva como líder, digamos, de tener que trabajar motivando a las personas que viven sumidas como en esta indiferencia, como que no me importa nada, los temas espirituales no son importantes, no son relevantes. Em, También comentaba que tiene mucho que ver con el contexto, que esta es una ciudad muy grande, donde la gente trabaja mucho, se desplaza en transporte público varias horas, está muy cansada, después la plata no le alcanza para comer, tienen que endeudarse para todo. Si en este país una persona se enferma, está muerta, literalmente. Entonces tenemos tantos desafíos como país de sobrevivir a estos temas materiales, a que el sueldo no alcanza y la gente está realmente cansada, reventada, estresada porque no le alcanza trabajando a tiempo completo y todo, que los temas espirituales terminan siéndoles indiferentes porque tienen otras cosas que resolver. Entonces el desafío, yo pienso, es eso, trabajar la iglesia para que muera la indiferencia y para que nazca el amor. Eso quería comentar. Ahorita, ahorita que estabas compartiendo que la gente está cansada, está sobretrabajada, está todo eso, me vino a la mente, esa es exactamente la misma situación que enfrentó Jesús. La gente llena de problemas, de demonios, de enfermedades, o sea, de todo eso. ¿Y cómo responde Jesús frente a eso? Y preguntar cómo respondemos nosotros. Y porque vemos que Jesús no fue simplemente un mensaje espiritual, fue un mensaje de generar solidaridad para luchar para algo diferente, ¿no? Y creo que muchas veces la apatía que mencionas tiene mucho que ver con la falta de un proyecto verdadero, ¿no? Cuando la gente encuentra, o sea, tampoco, como decía Miguel, no esperamos grandes números tal vez, pero cuando hay un proyecto que vale la pena, hay esa, como la forma de luchar en contra de la indiferencia, ¿no? Porque es cuando la gente dice, esto sí vale la pena, aunque tenga mucho que hacer, pero esto vale la pena, ¿no? Bueno, ya llegamos a la hora, le paso la palabra a Miguel para terminar. Adelante, Miguel. Muchas gracias, David, y gracias a cada uno. Esperemos que hayan tenido también un buen diálogo en los grupos. Sí, es una práctica que ayuda mucho como a que fluya y que podamos como opinar desde diferentes miradas. Gracias a todos y a todas. Gracias a Miguel y a Judith por tener esta reacción a lo que David propone. Y bueno, esperamos verles a todas la próxima semana y que inviten a más personas y que podamos hacer que este espacio se vaya nutriendo también. Y solamente enfatizar eso, ¿no? Yo sigo siendo o estando convencido de que cada comentario que se escucha
tanto en la plenaria como en los grupos por separado, son comentarios que nos ayudan mucho. Primero, a identificar esta necesidad de escucharnos, de ver las diferentes miradas que tenemos y cómo eso abona a nuestro cristianismo, a nuestra fe, a nuestra espiritualidad, pero también a darnos cuenta de que lo que parece ser una lucha aislada de algunos o algunas de nosotros, realmente es algo que estamos enfrentando desde diferentes, incluso continentes, como decía Elizabeth, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho. Muchas gracias a todos y todas y esperemos vernos por aquí el próximo miércoles. Perdón, el próximo viernes. No sé qué estaba pensando. Muy bien. Muy Algo bien, tiene. pues sí, nos vemos el próximo viernes. Seguimos, la próxima semana vamos a ver la escena de la purificación del templo, este acto de protesta de Jesús y usar eso para lanzar la misma pregunta, o sea, ¿qué tiene que morir, ¿no? En nuestras iglesias y en qué deben morir, no simplemente como fin en sí mismo, sino para generar otra realidad. Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo no es morir, el objetivo es nacer para ser diferente, ¿no? Entonces nos vemos el próximo viernes, y les recordamos nuevamente que están las grabaciones para compartirlas y inviten a personas de su congregación, otras personas, pues siempre será una alegría recibirlos.